hacer una, como bien sabéis, por lo que hemos anunciado, pues han estado ahí arriba, como son Gabriel María, como es Juanma, y vamos a dividir la charla, tiene que ser una cosa muy participativa también por parte de vosotros, preguntas y demás. Habrá una primera parte que va a ser donde ellos van a explicar y exponer desde sus sensaciones, la carrera y demás, sin entrar tampoco mucho en detalles, para después vosotros, si queréis profundizar más, poder hacerlo, ¿vale? Habrá una segunda parte, como decía, donde van a mostrar el material que nos han traído incluso, y esa tercera, pues abierta a todos para que también podáis participar. Se trata de que ellos nos cuenten, pero que también nosotros nos podamos quedar satisfechos con nuestras preguntas y nuestras dudas. Al final, mucha gente que está aquí pues probablemente o ha corrido o quiere correr todo en Mont Blanc, y probablemente pues hay preguntas que no se puedan hacer al azar o en las carreras. Ahora es el momento quizá más oportuno. Bueno, darle las gracias a Carmen María y a Juanma también por estar junto a nosotros. Esta charla está patrocinada por Medigas, luego tendremos también un picoteo. Y nada, únicamente lo que pretendemos desde Corremont también es que disfrutéis con estas charlas, que poco a poco vais a ir viendo que se van a ir incorporando también a la semana. Estamos aún barajando, pero probablemente sea los jueves, los días que existan charlas aquí en el Spy, sobre este mismo caso, a las 7:30, 7. Ya veremos luego también en invierno, si cambian o no. Pero bueno, con todo esto, les damos ahora sí, por favor, os lo digo, un aplauso de verdad por el Habla Juanma, venga. Pues nada, empiezo. Bueno, como la mayoría me conocéis, y este año he corrido el Mont Blanc. Bueno, para mí el Mont Blanc empezó hace 4 años, cuando vi un vídeo de la... Para mí lo del Mont Blanc empezó hace 4 años, cuando vi un vídeo de Kilian y todos estos famosos entrando a meta. Yo en esa época ni corría ultras, ni corría trails, ni tenía los puntos del Mont Blanc, ni nada. Pero fue empezar a ver ese vídeo y ponerme como objetivo vivir o llegar a hacer en el Mont Blanc top 10 a corto plazo. Bueno, a corto plazo era un periodo de 4 años. A partir de ahí, en esos 4 años, pues el primer año me lo dediqué a conseguir los puntos para empezar a participar en la corte. Participé en la CCC, que fue mi primer ultra de 100 kilómetros. De ahí quedé pues el 40 y pico. El segundo año, pues repetí lo mismo, pero ya con más experiencia, y fue cuando participé en la TDS, y ahí ya quedé cuarto. Luego el tercer año notaba que me faltaba experiencia, y fue el año pasado cuando hice en un año 13 ultras. Quedé segundo en la Copa de España, ya me invitaron al desierto, hice no sé cuántas 1000 carreras y quedé octavo. Y ya este año, el objetivo que era ya el cuarto año, fue cuando llegué al Mont Blanc, y encima llegué más o menos consiguiendo ya los objetivos que me había propuesto. Estaba en la lista de favoritos, me había quitado el sorteo por estar preseleccionado, y fue cuando corrí este año el Mont Blanc y quedé el 15avo. El objetivo era el top 10, pero al final, por una cosa u otra, más o menos hemos estado cerca. El top 10 era muy difícil, pero se intentó. Luego la carrera, pues más o menos salió en un principio, todo lo que puede salir bien, salió bien. Hubieron varios contratiempos, y yo para la carrera tenía toda la estrategia planificada. Me había puesto 2 objetivos, uno que eran 23 horas y otro que eran 24:30. El problema fue, cuando empecé la carrera, yo en un principio, ya en el primer control de tiempo de paso, las 23 horas las descarté, porque era un tiempo de paso imposible, por lo menos para este año, porque tampoco tenía mucha experiencia, yo prefería reservar. Pero en cambio para el de 24:30, pues iba siempre 5 o 10 minutos por debajo. La carrera en un principio fue durante toda la noche, pues bien, iba todas las subidas corriendo, todas las subidas andando, los llanos corría, pero siempre muy a la marcheta. El ritmo lo tenía bastante controlado, eran entre 8 y 9 minutos el kilómetro, y así pues, desde que empezabas a las 6 de la tarde hasta el día siguiente a las 6 de la tarde otra vez. Luego, durante la carrera, me alimenté básicamente de hidratos líquidos, por ejemplo. Bebería unos 30 litros de agua isotónica, barritas comí muy pocas, 1 o 2, geles 3 o 4, pero básicamente fue todo alimento líquido, y los alimentos pues sólido y cosas naturales, plátano, macarrones, sopa, etc. Y mi carrera pues más o menos empezó bastante bien. La salida en un principio, que salí el primero, pero tampoco fue algo decidido, es algo premeditado. Yo simplemente salí rápido porque estaba en primera fila y salí rápido, pero cuando me di cuenta, todos los favoritos, Luis Alberto y todos, estaban por detrás. Y claro, la calle de Chamonix es muy estrechita y justamente toda la gente enseguida se ponía para atrás.
Entonces, claro, yo empecé a correr, y cuando me di cuenta, estaban todos por detrás, pero tampoco me podía ya en ese momento parar. Entonces digo, pues ya hasta que se termine. Y claro, pues el primer kilómetro pues a 3:30, 3:35 por ahí, pero saliendo del pueblo ya fue cuando está lo de las fotos y saludando. Luego ya aflojé el ritmo y de ahí hasta el primer habituamiento de Les Ouches, pues a la marcha, subía ya, ahí llevaba el trote, subía andando, me pasaba a la gente, hasta que ahora más o menos me quedé en el top 100, que era un principio la estrategia. Luego ya empezó la primera subida bastante larga, y ahí la estrategia era subirla todo andando. Para que os hagáis una idea, toda esa subida ya la hice andando y adelantaría unas 20 personas. En ese momento iba con Gerard Morales del equipo BUF y Pedro Bianco. Y, por ejemplo, yo iba toda subida andando y ellos, para poder ir a mi ritmo, tenían que correr. Para que os hagáis una idea del ritmo de andar. Tampoco yo iba andando todo, pero ellos simplemente iban andando y cuando llegaba un llenito corrían. Y yo todo andando. Luego la primera bajada al trote y allí empezó la primera subida larga. Y en un principio la estrategia era la misma. Todos los repechos de andarlos y solo correr en llano o en bajada. Daba igual que los repechos fueran duros o suaves. Cuando era cuesta arriba, era andar. A partir de ahí ya llegamos al primer avituallamiento por la noche y fue cuando miré los tiempos de paso y veía que para 23 horas era muy difícil y que para 24:30 iba bien. Y justamente salí de ese avituallamiento con Gerard Morales, que es el del equipo BUF. Salí con él, hice más o menos 10-15 kilómetros con él, andando, corriendo. Cuando ya empezó la subida, así más en picado, él justamente pues empezó todo a correr. Y yo lo mismo, lo dejé irse, hice toda la subida andando. Luego la primera bajada estuvo muy bien, porque me cogía una chica, que luego justamente en el kilómetro 150-160 se retiró, yendo a la primera. Pero detrás de esa chica adelanté a 15-20 personas en 4 kilómetros. La chica bajaba muy bien, yo me puse por detrás y bajé toda la bajada con ella. Y luego ya venía la siguiente subida. La siguiente subida era bastante fácil porque era de asfalto. Y aquí, para que os hagáis una idea de lo importante de andar, es lo mismo. Ahí estamos justamente con los americanos del equipo BUF. Y los americanos tienen la costumbre de correrlo todo. Entonces, pero yo llevaba la misma estrategia, yo iba todo andando. Y al terminar esa subida, yo llegué antes que ellos, andando que ellos corriendo. Para que os hagáis una idea de, cuando digo lo de andar, es que es súper importante. Y a partir de ahí, los tiempos de paso los iba cumpliendo y todo, pero justamente había un cambio de recorrido. Más o menos yo llevaría 35 minutos menos del tiempo de 24:30, que era el tiempo de Víctor Bernal para hacer el mejor tiempo de la Comunidad Valenciana, y por el cambio de recorrido perdí 35 minutos y gané 10. Entonces me puse 15 minutos por encima. Pero más o menos toda la carrera fue más o menos lo mismo. Subir andando y solo correr en llano o en bajada. Los ritmos de andar, pues subiendo pues eran 8, 9, 10, 15 el kilómetro. Y bajando pues depende. A lo mejor ibas a 4, que ibas a 5, que a 4:30. Dependía mucho del terreno. Luego, así el único momento un poco más crítico fue por la noche. Cuando llegamos al avituallamiento de Courmayeur, yo llegué allí, en un principio todo bien, y me tomé pues 2 platos de pasta, me enfrié un poco, estuve 10-15 minutos, y cogí ya, y al salir fue donde me vino la primera pájara de la carrera, así importante, pero tampoco es que estuviera muy cansado, pero claro, al haber parado 10 minutos ahí calentito, luego salir otra vez con el frío, una subida del 25% y todo, pues me vino un poco el bajón, pero nada, lo mismo, subías andando, y ya cuando empezó a amanecer, pues nada, volvió otra vez a remontar posiciones y un poco la carrera fue básicamente todo así. Subir andando, llanear corriendo y bajar corriendo. Y en un principio, al final, los únicos problemas que tuve fue un bajoncito en la noche y luego al final un problema en el pie, que fue lo que más me hizo perder posiciones. Porque me dolía el empeine y si me aflojaba la zapatilla, el pie se me iba hacia adelante, entonces me dolía la uña. Y si me apretaba la zapatilla me dolía el empeine. Pero básicamente la carrera salió, entre comillas, todo bien. Yo llevaba los tiempos de paso, los iba siguiendo y me iban diciendo las posiciones, yo iba adelantando gente y más o menos pues eso, salió bien y al final lo que parecía un poco, cuando lo decía la gente, de imposible de quedar entre los 10 primeros, ahora pues más o menos ya sabes que estás ahí, que lo puedes intentar y que con la experiencia para próximos años lo volveremos a intentar. Y ahora paso el turno a Carmen.
Bueno, pues mi experiencia es bastante diferente a la de Juanma. Más que nada porque su objetivo es más ambicioso y a mí mi objetivo en el Mont Blanc era simplemente acabar. Me da igual hacer 40 que 46 horas. Luego también mi Mont Blanc, hacer esta carrera empieza porque un amigo mío, creo que fue en diciembre más o menos, me dijo de hacerla juntos. Y yo no sabía si tenía los puntos necesarios porque yo antes hacía más asfalto y me pasé justo el año pasado empecé a hacer montaña, había hecho anteriormente alguna cosilla, pero desde marzo. Entonces no tenía seguro si desde marzo a diciembre tenía los puntos que se necesitan. Pero como soy un ansias también, había hecho 9 ultras en esos meses y sí que los tenía. Así que me apunté. Y dio la casualidad que en enero pues salió que eso que me había tocado. Y a mi compañero, al chico este con el que iba a ir, no le tocó. Total que mi dilema fue, ¿voy? ¿No voy? ¿Qué hago? Porque ir sola a una carrera así, la verdad es que aparte le tienes respeto. Y nada, ya desde enero ya enfoqué todo lo que fue la temporada, lo que ha sido toda esta temporada, al Mont Blanc. Y nada, pues con muchísima ilusión, llega ese día y la verdad es que llegaba un poco insegura, la verdad, porque a principio de agosto había ido a hacer un ultra Asturias, el desafío Somiedo, y me tuve que retirar. Además, enseguida, en el kilómetro 30, las piernas no me iban, súper malas sensaciones, además no era que las sintieras cargadas, era hasta dolor. Y claro, llegas a Mont Blanc pensando, ostras, si me vuelve a pasar lo mismo, ¿qué hago, no? Tantos meses preparándola. Pero yo no sé, ese día yo creo que se me iluminó una estrella y desde el kilómetro 1, vamos, salió genial. Yo en la salida no tuve la suerte que tenía Juanma de estar ahí en primera línea, porque ahí solo estaba la élite, y yo me tuve que ir había leído mucho en foros, pero claro, yo en esto también, él ya era su 4.º año, pero yo era la primera vez que iba a Chamonix, y me dediqué todo el año a leer, pues eso, las experiencias de la gente en la carrera y tal. Y lo que sí que había leído de casi todo el mundo que había ido, que si no estás en primera línea con la élite, pues que te tienes que ir bastante pronto a colocarte en la línea de salida, porque luego se arma un tapón bastante gordo. Y como los primeros cortes de tiempo en los controles quizá eran un poco justos, dije, pues me tengo que ir lo antes posible ahí para no salir al final y que no me pille el tapón de gente. Así que yo estuve como 1 hora y 3/4 sentada al sol y tampoco estaba aún, pues de donde estaban ellos, yo estaría como 6 filas más hacia atrás. Entonces ahí ya, pues imaginaos, casi 2 horas de plantón, ahí con los nervios a flor de piel y esperando a que dieran la salida. Salí muy bien, además enseguida me cogí con un ritmo bastante bueno, que me sentía súper cómoda, pero a la vez salía con el miedo de la noche, porque a mí la noche, correr por la noche no me gusta nada. Y era una de las cosas que más respeto le tenía. Pero no sé, la luna llena que había, o sea, es que íbamos subiendo y yo tengo una imagen ahí grabada de ver que todos íbamos con el frontal apagado. O sea, solo lo encendíamos en las bajadas para ver por dónde estaban las balizas y tal, y porque igual el terreno era un poco más técnico. Pero es que con la luz de la luna era suficiente. Y nada, luego yo llevaba pensado hacer, no llevaba los tiempos tan controlados como él, pero sí me fijé en los tiempos que hacía una chica, había hecho 2 años anteriores el Mont Blanc, y este año yo en los ultras iba más o menos como ella. Y me cogí un poco como referencia los tiempos de paso. Pensaba hacer entre 41 y 43 horas. Luego me salió todo tan bien que hice 33. Claro, yo no me imaginaba eso tampoco. De hecho, yo pensaba llegar a Courmayeur, que era el kilómetro 77, pues entre las 8:30 y 9 de la mañana.
y llegué a las 7:30. Claro, llamé a mis padres porque me iban haciendo la asistencia a ellos, y a mí les dije, oye, que voy bien, que en el siguiente sitio donde los iba a ver era en el Champesla, que era 124, ¿no? Los iba a ver ahí, les dije que llegaré, creo que un poco antes de lo que pensaba. Y nada, tuve 2 muros duros. El primero serían las 12 del mediodía o así, al subir el Col Ferret, que hacía mogollón de calor, pero me recordaba casi este año en la CSP, el calor que hizo. Y ahí, como diría Jon Arquiola, que lo conocéis mogollón algunos, perdí creo que 3 vidas subiendo ahí. 3 o 4. Pero luego me puse a bajar y empecé a adelanté como a 7 chicas, y mi objetivo era acabar la carrera. Siempre te sale ahí la puntilla de competir. Y dije, ostras, pues tampoco iré tan mal, ¿no? Porque si he adelantado aquí a 7. Y entonces, a partir de ahí, fue como que me dio así un poco más de subidón. Y nada, continué. La verdad que de sensación es genial, no me entró sueño en ningún momento. Del estómago suelo sufrir bastante, y esta vez también llevaba hidratos en líquido. Intentaba comer todo lo más natural posible. Mis padres me traían unos tuppers que me hice de arroz blanco con tomate natural, y la verdad es que eso me sentaba a gloria. Y de hecho barritas creo que me comí una y me tomé un gel, o sea que tampoco intenté tomar así lo menos químico posible. Y de estómago genial. Y luego el segundo muro que me encontré, que ese sí que ya me las hizo pasar un poco putas. Quedaban ya 30 kilómetros y se me cogió de repente un dolor en el psoas, no un dolor de esos que te viene poco a poco, ahí zasca. Y las 2 últimas subidas la verdad es que eran bastante fuertes. La primera me costó hacerla muchísimo, porque cada vez que flexionaba la pierna para subir, era un dolor, casi llorando. Y al bajar, bajé bien. Vi a mi familia en el avituallamiento. Por un lado, te sientes un poco más arropada y tal, porque tienes a los tuyos, te encuentras mal, te quedan 19 kilómetros y no sabes qué va a pasar. Ahí llevaría como 30 horas, creo, de carrera. La segunda noche encima ya otra vez. Y ahí ya rompí a llorar, súper mal, porque yo decía, madre mía, quiero acabar. Y ahí, claro, tenía tanto dolor que es que no sabía si lo que me quedaba, como sabía que era difícil, si iba a poder acabar. Y nada, me junté con una chica del equipo Salomón, que es alemana. Intenté ir con ella a la subida y con un chico que la acompañaba, digo, así no me quedo sola. Pero nada, pude ir con ellos como mucho 40 minutos. Me iban sacando de punto y pensé que continuar con ellos igual iba a ser luego un error para bajar, porque aún me quedaban como 15 kilómetros o así. Así que ya tiré sola, no sé cómo, pero se me fue el dolor. Y ya al final, pues nada, me tiré bajando como si no hubiera mañana. Y muy contenta por acabar, porque era mi objetivo. Y luego también porque yo me había marcado, pues eso, entre 41 y 43 horas, ostras, y hacer 10 horas menos, y encontrándome lo bien que me encontraba, exceptuando ese dolor, pues la verdad es que no le puedo pedir más a la carrera. Y no sé, ya está, tampoco... Pasamos la materia si queréis ya. Vale. ¿Este es el tuyo? Sí. A ver, Juanma, para que os hagáis una idea, ha pesado hasta la mochila, y creo que Carmen María también. Sí, yo también, lo tengo todo pesado. Si tenéis alguna pregunta más sencilla, quiero decir con ello que si queréis ir al fino, podéis. Lo han preparado, o sea que no hay problema. Yo lo he traído todo tal cual lo hice allí, ¿eh? No me falta nada. Bueno, sí, el móvil. ¿Pero lo demás? Bueno, pues empieza si quieres. ¿Por qué? ¿Tú? Bueno, la mochila, el material obligatorio, lo vais sacando conforme lo llevaba. La mochila llevaba esta de Ultimate,
Podría haber llevado otro modelo que es más ligero, pero llevé esta básicamente por la accesibilidad de estos dos bolsillos que me permitían llevar el material, estos dos pequeñitos de aquí y los de los laterales. Para que os hagáis una idea, en la mochila llevaba, en este bolsillo se llevar un gel o dos, o el papelito este. El papelito este, pues bueno, lo pongo siempre en el plástico, luego lo voy envolviendo. Por un lado tenía los dos perfiles, con las altitudes y todo, y por otro lado todos los tiempos de paso, que te ponía el parcial de cuántos kilómetros era, la distancia total que llevas acumulado, el tiempo de ese parcial, el tiempo más lento del parcial y el tiempo más rápido del parcial. Y luego te ponía la media por kilómetro que tenías que ir rápido, la media por kilómetro más lenta y las altitudes. Y luego lo mismo con el desnivel positivo. O sea, tú que tenías cada etapa y sabías... Tú tenías en ese papel y sabías exactamente para el siguiente punto de avituallamiento llevaba el frontal este, que es el que usé toda la noche, el SEO de toda la vida. Tenía otro que alumbraba más, pero al final usé este y siempre lo llevaba. Tiene dos intensidades, en la intensidad media, y con la intensidad media te aguanta toda la noche. Y como se veía más o menos bien, llevaba este. Y luego, para no perder tiempo, en el bolsillo pequeñito este de aquí llevaba las pilas de recambio. Este fue todo el material. Para el año que viene, pues aligeraré un poco sobre todo el material, pues a lo mejor me llevar 1,5 kilos, pues llevo 1,2 kilos, 1,3 kilos. Y luego también depende un poco de la climatología, porque si hubiera hecho mucho más frío, y yo lo sé, en vez de coger los guantes finitos hubiera cogido los impermeables más gordos. En vez de cogerme a lo mejor esta térmica, pues me cojo otra térmica más gorda. O en vez de cogerme este cortavientos, me cojo otro. Pero es un poco también ver la climatología que te va a hacer, porque el gorro de ducha, si hace frío, se no te abriga nada. Pero, claro, yo tenía el gorro normal, pero si te dicen que vamos a estábamos a 30 grados a 1000 metros de altitud, pues noche estábamos a 15, no pasas frío. Pero si te dicen que vamos a estar, como el primer año que hice la CDC, a menos 20 o menos 15 o menos 10, pues ahí sí que te coges el otro gorro. Y aún así pasas frío, pero es un poco pues jugar con la meteorología y ver qué tiempo va a hacer para llevarte una cosa u otra. Eso es súper importante. No salir, no por llevar menos peso va a ser siempre mejor. Siempre tienes que llevar el peso según la climatología que te vaya a hacer. Y eso es lo que llevaba yo. Y ahora Carmen, bueno, los bastones, si los queréis... ¿Esta muy dura o la más finita? La otra, pero... No queda. Si lo queréis, pasa a la gente que no vea, pero el bastón era ese, que pesa muy poquito. Y aunque parezca que no, el bastón ese resiste el mogollón, porque antes de partirse, el bastón se dobla y flexa. Entonces, para romperlo, no sé que te tires encima, no lo sueles partir. Claro, si te caes encima del bastón, lo rompes, pero en principio el bastón ese aguanta mogollón. Lo usé el año pasado ya en la TDS, hice 13 ultras con él y ha ido perfecto el bastón. Y básicamente eso es lo mío. Bueno, yo más o menos el material obligatorio es el mismo que llevó él. Yo en vez de llevar el perfil ahí, yo encargué el perfil, no sé si lo habéis visto en algunas carreras, con una calcamonía. Se lo encargué a una empresa que se llama Calca Sport y yo les dije lo que quería que me indicaran. Entonces yo les pedí que me indicaran en la calcamonía los avituallamientos, los kilómetros que había de avituallamiento, el desnivel positivo y las horas de corte. Entonces me lo puse es una calcamonía que era más o menos así de larga. Y la verdad es que como hizo buen tiempo y no fui en ningún momento tapada con chaqueta ni nada, me venía súper bien mirarlo ahí. Lo que pasa es que yo, así como Juanma llevaba más los tiempos y tal, a mí no me hacía falta eso porque mi objetivo era diferente. Entonces con esa calcamonía, si alguna vez os pasa, no es caro, creo que me costó 5 euros con los gastos y todo, y lo lleva súper, nunca mejor dicho, a mano. Y también de paso esa calcamonía lo que te duras. Quiero decir que hay gente que se cree que se la vas a poner y ya se va a caer. No, nada, me duró toda la carrera. De hecho, luego para quitártela cuesta bastante. Pero no. Y eso que, como hizo tanto calor, me mojé mogollón de veces en fuentes y tal, y no se borró en ningún momento. Y se ve bastante claro. Luego yo, la mochila, iba a llevar una como la de Juanma, pero cuando me puse a meter todas las cosas, noté que se me quedaba... Claro, sobra espacio.
me sobraba espacio, entonces me la notaba un poco floja. Hice la prueba para meterlo todo en esta. A mí, metiéndolo todo, bueno, el móvil no lo he metido, pero me pesaba 1,255 kg y sin el agua, o sea, con los botellines vacíos. Yo siempre suelo llevar este, que es más blandito, que tiene la parte de abajo rígida y se puede meter bien en la mochila, y luego sí que suelo llevar el de Ultimate, que no me resulta incómodo a la hora de beber. Y lo que sí que hacía era, pues, los polvos los llevé, eran estos de Multipower, y los llevaba aquí metidos en los laterales de donde van los botelleros. Luego lo que es el frontal, llevaba aquí este, que es el que llevé durante toda la carrera. Bueno, por la noche tampoco me hizo mucha falta, porque prácticamente solo lo puse bajando, subiendo no me fue necesario. Y luego llevaba el otro, que es, lo que pasa que no está, claro, ahora estoy aprendiendo cosas también de Juan, que llevaba otro que no pesa mucho, ¿vale? Y que no lo iba a utilizar llevando ese, pero como era material obligatorio, lo que menos me pesaba era este, que es un pez, que no pesa casi nada. Pero bueno, pesa mucho menos lo que Juanma nos ha enseñado. Y luego, nada, yo suelo llevar toda la ropa o bien metida en bolsas, también como Juanma, lleva la camiseta térmica, o también lo pongo en papel, para que me ocupe menos en papel de este film. Entonces comprime mucho más, no se te moja y ocupa mucho menos. Lleva unas mallas, salí ya porque te piden llevar un pantalón por debajo de la rodilla o malla larga, o si llevas pantalón por debajo de la rodilla, unos calcetines altos para que te cubra toda la pierna. Y sí, yo ya salí con la media larga. Salí de pantalón corto, pero para evitarme también, por un lado, llevar más material en la mochila. Y luego los manguitos los llevaba atados, porque llevaba esta riñonera también. Me até los manguitos a la riñonera para tampoco que me ocupara mucho y no tener que estar sacando por si me hacían falta ya a mitad de tarde cuando saliéramos. Yo durante toda la carrera en ningún momento me puse chaqueta larga. Lo único que hice, además creo que eran las 4 de la mañana o así, que entró como un poco de niebla y sí que tenía sensación de frío, me puse los manguitos. Pero creo que lo que me fue súper bien es que solo abrí la mochila para sacar el frontal. No me hizo falta sacar nada más. Bueno, la manta térmica, bueno, unas fotos que llevo siempre de mis familiares, que parece que en los momentos más duros, con llevarlo ahí te vayan a sacar del apuro. Los pantalones impermeables, nada, es un pantalón del Decathlon, creo que vale 12 euros. Luego lleva también el chubasquero, que es el Montane, y la verdad es que ocupan bastante espacio y por eso intenté ponerlo todo en papel de este film para que me ocupara menos. Yo llevaba un gorro que abrigaba más que el de Juanma, no llevaba el de ducha. Luego llevaba unas manoplas impermeables, yo qué sé, pensando que como era material obligatorio no ocupaba mucho, y unos guantes térmicos. Tampoco, creo que pesan 10 gramos, o sea, tampoco pesaba mucho. Y bueno, el móvil no lo llevo aquí, pero también lo llevaba, y creo que nada más. Eso, luego lo que hice fue comprarme esta riñonera allí, me dio así de repente la neura y pensé, ostras, si llevo lo que es la comida, lo que vaya a necesitar más a mano, me estoy evitando todo el rato el estar descolgándome la mochila, que eso, la verdad que en los ultras es una de las cosas que me agobia un poco, el quítate la mochila, abre, busca, tal. Y me compré esta riñonera, a la cual le puse unos acoples aquí para meter los bastones, también. Porque el principio de carrera lo fui o sea, no los utilicé. Y le puse unas gomas. A ver, ¿dónde están?
Le puse estas gomas con lo que suele llevar a veces lo del portadorsal, ahora os lo paso. Y aquí metía los bastones. Sí, no, luego le doy la vuelta. Porque hasta, no sé, pero fui bastante rato sin ellos. No me acuerdo ahora exactamente hasta qué kilómetro sería. Bueno, ahora es que lo llevo un poco apretado, pero bueno, los llevas ahí atrás y no saltan ni nada, ni molesta. Y lo que me vino muy bien pues fue esto, llevaba aquí delante, llevaba geles, llevaba alguna barrita también, llevaba sales y alguna pastilla antiinflamatoria, Almax. Y es lo que os comento, o sea, llevarlo aquí, la verdad es que para mí era la primera vez que lo hacía y me resultó súper cómodo, porque ya os digo que solo me quité la mochila para coger el frontal y para volverlo a dejar. Ya no la utilizo, o sea, la llevé todo el rato encima, no tuve que quitármela. Y no sé qué más. Ahora no se me ocurre así. Si queréis, pasamos ya a las preguntas directamente, ¿no? Una pregunta, el vaso tuyo, ¿por qué y no lo he visto? No, vale, mi vaso se desintegró. Yo el vaso que llevaba era un brick pequeño de zumo, lo cortas y lo plegas. Ese era mi vaso y lo llevaba... Sí, me ha parecido que era una bolsita de plástico. Una bolsa. Un vaso ya hecho. Pero ese está hecho. Y luego te colgas ahí lo que cristal, lo llevas lo cortan, que son sobres de cristal y Lo que, por ejemplo, el vaso, tú puedes coger esta bolsa y dices, esto es mi vaso, lo recortas y la bolsa es el vaso. Sí, el brick este yo se lo había Que visto... eso ya, pues el próximo año seguramente yo sí que lo haga, pues, porque claro, el vaso pesa 6 gramos, pues si coges el papel te pesa 2, pero ya tontería bajar. A mí la verdad es que ya ves, es un brick de zumo, lo cortas por arriba y te coge, es que en cualquier... realmente te han llevado. Pero te la obligan, ¿eh? Sí, no, yo sí que lo... No, que te obligan a beber con el vaso. Sí, no, sí, yo sí que lo utilicé, claro. La botella no te dan. Yo cogí una botella de Coca-Cola que quedaba un poquito así, de una botella, me la fui a llevar y me dijeron que me sacara el vaso. No, te tienes que... No te dejan sacar. No, a mí, por ejemplo, en todos los ayuntamientos... rellenar. Sí, beber también. Eso no utilizó en ningún momento el vaso. A mí en todos los avituallamientos, en todos, yo daba el botellín, bebía del botellín y bebía. Menos en un avituallamiento, que es el mismo en el que coincidió Diony, que la mujer que está en cada avituallamiento no te dejaba beber del botellín. Te decía, saca el vaso, pues yo en ese avituallamiento pues no bebí. Yo decía que cabría aquí, pues no quiero. Claro, estaba la mujer y digo, relléname. Claro, estaba la mujer y digo, relléname que voy de aquí. Y la mujer, no, paso. Pues ala. Que no saco la mochila. Pues no bebo. Pero claro, de 17 avituallamientos solo en uno que no bebí en ese momento, pero en fin, no pasa nada. Como lo de la venta, que tampoco que te siga una venta. Sí. Así que lo llevas toda la carrera. Ya, pero coges hasta que te lo quitas, el tupper ese o el tupper no sé qué, ¿qué hago yo con esto? Sí, nosotros ya voy con eso. No tiene que ver. Ya, pero es que solo, por ejemplo, te piden 1 metro. Pues aquí justamente hay 1 metro. Nosotros llevamos 7. Claro. Claro. Es que como me pasaba. Y el de ellos no tienen ni idea. Cuando te sale una bambolla, si llevas el alfiler y te coges un hilo de eso, te pasas el hilo y ya puedes seguir corriendo. No estás con el dolor todo el rato que se te va llenando de líquido. Es como lo de los sándwiches. En alguna carrera, como me pasa hace tantos ultras, en alguna carrera, por lo que sea, se te engancha el dorsal y se te rompen los imperdibles o los pierdes. ¿Y qué haces? Pues al final, pues llevas imperdibles, te vuelves a poner y ya está. O muchas veces cuando son 17 horas de carrera o 15 horas de carrera, llevar los imperdibles, pues se te rompe el cordón de la zapatilla y ¿qué haces? En alguna carrera ya no te la puedes atar. O la mochila, se te rompe algo de la mochila, pues te lo atas. Entonces son cosas que no las vas a usar nunca, porque yo, por ejemplo, el pantalón impermeable no lo he usado nunca en ninguna carrera. Ya, pero es un material obligatorio. Claro. Bueno, Juanma, yo quería hacer 2 preguntas. Sí. Y a Juanma y a Carmen, a los dos. El material, pues sí, hay una locura y la gente se ha vuelto loca con el tema de los gramos, o los miligramos incluso, pero bueno, yo siempre he dicho que pierdes 1 kilo de tu peso y ya te ahorras. Por lo menos
también creo que le puede interesar a la gente que está preparando el asfalto. ¿Cómo se prepara un ultra? Si difiere mucho, por ejemplo, de la preparación de maratón, si es importante la locura de pensar que hay que hacer tiradas tan largas, porque son 180 kilómetros. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, que es muy curiosa para mí, que es la mejor de las mujeres que hacéis ultras, con el tema del ciclo menstrual. Imagínate que te coge el tema del ciclo menstrual en ese momento, las anemias secundarias. ¿Cómo gestionas eso? ¿Qué esfuerce? Toma de tipo objetivos, como he visto muchas atletas, premedicar con hierro. ¿Cómo lo gestionáis eso? Una pregunta para Juanma. Pues, a ver, yo la verdad es que no, o sea, si te toca, te ha tocado. Yo ha habido, el año pasado recuerdo un ultra que hice, que lo pasé, fatal no, lo siguiente, lo acabé, porque dije, esto lo acabo. Pero realmente se pasa bastante mal. Y yo que sufro bastante de estómago y tal, a ver, no me tomo nada porque no vivo de esto tampoco. Y es lo que os digo, si me ha tocado, me ha tocado. ¿Y qué voy a hacer? Pero sí que en carrera, a veces el estar así, bueno, mis compañeros que han corrido a veces conmigo, Pepe sobre todo, ha habido algún ultra que, joder, lo he pasado muy mal. Hubo uno de ellos que por culpa de eso, pues yo qué sé si me tuve que parar 12 veces o así. Al final ya, yo creo que corría ya por inercia y supongo que las chicas de élite sí que lo gestionarán de otra manera, porque sí que se dedican un poco más a ello y viven no del todo a ello, pero en mi caso yo tampoco. Eso sí, lo que controlo bastante es el tema de lo que es el hierro, porque cuando todas estas carreras, la verdad es que el tema de la anemia y eso supongo que te pasan más factura que correr distancias más cortas. Y es algo que yo normalmente cuando hago un ultra, a los 15 días o así me suelo hacer una analítica y controlar bastante los niveles, sobre todo de hierro, porque en las chicas es súper importante. Además, en cuanto me noto que tengo un poco más de cansancio de la cuenta, o sobre todo el sueño es lo que me... Si ya duermo más de lo normal, algo pasa, y estoy más cansada, algo pasa. Y suelo, aunque los chicos no tenéis esos problemas, pero yo creo que hacerse analíticas cuando hacemos estas burradas creo que es súper importante, porque aunque te encuentres bien, siempre hay carencias de algún tipo. No sé. La preparación del ultra, tiradas largas, ¿cómo lo preparáis? ¿Variado, cruzado? Bueno, empezó si queréis. Sí. Bueno, yo el ultra, este era mi cuarto ultra del Mont Blanc, entonces yo lo que ha sido, o sea, lo que he ido haciendo, aparte de todo lo que aprendí en la universidad, leyendo y todo, pues al final lo pones en práctica. Lo que me va bien lo dejo y lo que no va bien lo quito. Mi primer año en el Mont Blanc era mi primer ultra de 100. Ese año pues justamente pues estaba la moda, no tenía ni idea, todo el mundo, tiradas largas. Hice 2 tiradas de 70 kilómetros. Claro, pero 70 kilómetros a 6 en 7 horas, tampoco te quedas de paseo. A lo mejor yo cuando salía, empezaba el entrenamiento y era más o menos como ahora lo de los miércoles de montaña, los domingos, pero a lo mejor empezábamos 30 y terminaba yo solo. Entonces la gente se iba encarando pues a mitad del entrenamiento, pues uno 2 horas, otro 2. Pero por ejemplo, ese primer año, como siempre estaba ya conocía a Darío, pues un mes antes, 2 semanas antes, me hago la analítica, el hierro mal, la hemoglobina mal y todo mal. Y ese año el Mont Blanc tampoco me salió tan mal, porque quedé el 40 para ser el primer ultra, hizo mucho frío y todo, pero me di cuenta de que ese no era el camino para preparar el ultra. O sea, tú no puedes llegar a un ultra. Yo miraba en ese momento los ciclistas, los profesionales que tenían 49 o 48 de matroquito y llegaba con 35, digo, aquí eso está mal. El siguiente año, pues justamente pues lo contrario, yo empecé ya a leer, a investigar, a probar y justamente pues empecé el método que uso ahora. Aunque tú prepares carreras de 100, 120 o 170, el entrenamiento, por ejemplo, mío, de una media maratón de asfalto es prácticamente el mismo. O sea, tú miras un plan de entrenamiento mío y el de Jimmy que hace medias y el plan es igual, prácticamente. Tú dices,
yo no sé para qué está preparando. Luego hay 3 o 4 detalles que son los que marcan la diferencia. Pues por ejemplo, si tú preparas una media maratón de montaña, pues tienes que correr más rápido, andar menos. Si haces un ultra, pues andar mucho, bajar mucho. Y luego en el entrenamiento enfocarlo un poco hacia la especificidad de la prueba. Por ejemplo, si tú te vas a hacer, por ejemplo, a ver, el primer año que hice la TDS, que fue el siguiente, me dicen, es una carrera súper técnica. Pues yo cada vez que iba a Serra, a partir de ahí, todo técnico, pues subir, bajar, pero entrenamientos de 2-3 horas. Luego llegó la carrera, justamente no era nada técnica. Y justamente pues empecé a correr, había 2 bajadas por pista senda y a 3.50 10 kilómetros. No sé qué, ya pasé de ir el 30 y el noveno. Y la gente, pues yo voy bien. Yo seguía, bajaba corriendo, subía andando y ese año quedé cuarto. Y todo muy bien, o sea, tampoco tenía bajadas rápidas, pero me di cuenta de que el entrenamiento que había llevado era bien. Yo llegaba a la carrera y me decían, es que no has hecho ninguna tirada larga, vas a petar. Luego justamente, ahora no, pero 2 años ahora, yo comparo el Strava, que salen los segmentos de la TDS, y los últimos kilómetros, las últimas parciales, los tenía más rápido que el primero. Digo, pues tampoco me he ido tan mal a hacer entrenamientos de 2 horas, 3. O sea, he llegado, este año, Darío me hizo una analítica y llegaría con 42, 41, ya no eran 35. O sea, la diferencia ya estaba en lo normal y quedé cuarto. Luego el siguiente año, lo que me pasó es que yo necesitaba que me faltaba experiencia. Digo, no puedo llegar al UTMB, porque cada vez que hacía un ultra me daba cuenta de que aprendía algo nuevo. Digo, así al UTMB yo no puedo ir a ver qué pasa, yo tengo que ir a hacer esto y hacerlo. Entonces ese año fue cuando hice 13 ultras, ya está. Digo, el objetivo era ese. Digo, yo tengo que aprender a prepararme la mochila, a prepararme el material, a prepararme la alimentación. Y eso son cosas que por mucho que tú estudies, que leas, no se aprende, o sea, las tienes que vivir. Que se te rompe un palo, pues buscas una rama, como en 2 ultras, que terminé con una rama. Se te mojan las zapatillas, se te rompe lo del cordón, se te rompe la mochila, pues son cosas que aprendes. Entonces fue un año de 13 ultras. También tengo que decir que ese año terminé bastante reventado y al final ya con un poco sin ganas de correr. Pero claro, yo me quedé con toda la experiencia, es lo que digo. Los cursos están ahí, pues si luego tú no lo pruebas, entonces la... Yo sé que te gusta entrenar metiendo las frenadas de nivel. Entonces, ¿el trabajo intervalito o fraccionado sueles meter? Ahora, por ejemplo, en la última preparación, yo mis planes suelen ser series, pero desde 200 hasta 1000, 2000, 5000, y luego extensivo menos. Por ejemplo, para que te hagas una semana tipo de entrenamiento puede ser todos los lunes que se puede gimnasio, y en el gimnasio siempre fuerza máxima. Eso es un concepto que la gente lo tiene equivocado. O sea, hacer 50 repeticiones con 10 kilos es perder el tiempo. O sea, vas al gimnasio, pues si te quedas en casa te viene mejor el entrenamiento porque por lo menos estás descansando. Pero hacer 50 repeticiones con 10 kilos no te sirve de nada. Ya, pero para hacer fuerza máxima me imagino que antes habrá que tener una base de fuerza. Hombre, claro, Si no... ya me explico. En una de las programaciones que yo pongo una adaptación depende de la atleta, de 1, 2, 3, 4 semanas, y luego a partir de ahí, durante todo el año ya prácticamente fuerza máxima. El motivo es un poco, para que lo entendáis, os voy a poner el ejemplo de correr. Si tú haces un 10.000 a 4 y yo te marco 15 series de 1000 a 4.20, tú vas a decir, pero ¿para qué vas a hacer a 4.20 si puedo ir a 3.30? Pues en el gimnasio es lo mismo. Y el ejemplo siempre pongo el mismo. Imagínate un corredor de 50 kilos y su fuerza máxima es 100. Él está trabajando al 50% de su fuerza máxima, porque si puede levantar 100 y él pesa 50, está trabajando siempre al 50%. Si tú la fuerza máxima, en vez de ser 100, son 200, ese corredor ya no está trabajando al 50%, está trabajando al 25%. Cuando se ponga a trabajar al 50%, estará con 100 kilos, cuando antes estaba con 50. Entonces, el umbral ha subido. Entonces, lo que no tiene sentido es a un corredor hacerle hacer series a 4.30. ¿Por qué? Lo que tú quieres hacer es subir el umbral para que luego el ritmo de competición suba. Pues en el gimnasio es 3/4 de lo mismo. Si tú pesas 70 kilos y tu fuerza máxima es 100, pues por ejemplo estás trabajando, tienes un 30% de margen. Pero si tu fuerza máxima en vez de ser 100 son 200, ya no tienes un 30% de margen, tienes un 130%. Por lo que luego en la carrera vas a subir más rápido.
Y la fuerza de resistencia no se trabaja haciendo desnivel. Cuando tú haces un cortafuegos, como hacemos últimamente los miércoles, 7 veces, al final, 7 veces subiendo y bajando un cortafuegos es pura fuerza-resistencia. Subiendo fuerza-resistencia y bajando excéntrico. Subiendo fuerza-resistencia y bajando excéntrico. Y con esos dos permisos no hace falta centrar tanto el entrenamiento en distancia. Yo para el UTMB, mi entrenamiento más largo fueron 23 kilómetros en la grada Alventosa. Y mi última carrera larga fue la Maratón de la Calderona en mayo o en marzo. Bueno, y el Mamoba después en mayo. Pero de mayo aquí no había corrido más de 3 horas. Y básicamente, para que os hagáis una idea, luego me he mirado todos los parciales del UTMB y de las 3 últimas subidas, 2 fui más rápido que Luis Alberto. Y en la última bajada tengo el top 5 de todos los que participaron. Porque el primero iba de paseo y bajó ahí haciendo esas tonterías. Luis Alberto ya iba reventado, pero los dos americanos que van a por el récord, uno me ganó y el otro... O sea, que tampoco llegué mal después de 24 horas, yo podía correr bien. O sea, y no había corrido más de 3 horas. La diferencia luego, a lo mejor, entre un corredor popular y uno de élite es un poco el tiempo y cómo lo distribuyes. Por ejemplo, yo hacía mucho gimnasio mínimo un día a la semana. Y luego, con el equipo, pues aprovechaba para hacer el entrenamiento de escaleras y de fuerza. Y si podía, pues con el otro equipo, técnica de carrera, o si no, hacía yo gimnasio. Las series, justamente, un poco más por pereza, más por perrería, yo siempre hago las series con alguno de mis atletas. Entonces, a veces me acoplo al que más corre, u otras veces al que menos. Pero, por ejemplo, muchas veces doblo entrenamientos. A lo mejor yo hago por la mañana mi entrenamiento de 10 kilómetros a 4.20 y luego por la tarde me hago 6 por 1000 a 3.50, pero acompañando a algún atleta. Este año, por ejemplo, lo que me he quitado mucho han sido las series a tope. Las hacía, pero aprovechaba más en carreras, 3-4 carreras que tenía tipo test y básicamente era eso. Pero, por ejemplo, ahora hemos vuelto de Mont Blanc, todavía hice serie de 236. Eso es prácticamente a tope. Y básicamente es un poco ir jugando. La diferencia, pues lo mismo. Si tú quieres, por ejemplo, un entrenamiento, sumar desnivel, te viene mejor, como hacía muchas veces, el miércoles por la mañana te haces 2 horas de trail con 1000 positivos. Y luego por la tarde 2 horas de trail con 1000 positivos. Terminas el día con 4 horas y 2000. Mejor que si haces 4 horas y 2000 del tirón. Si tú, por ejemplo, pudieras medir los niveles de glucógeno muscular, hepáticos y todo, si tú haces 1000, comes y luego 1000 y comes, tienes un nivel X. Si tú haces 4000 lo vacías. El ejemplo sería, si tú haces un entrenamiento y pierdes el 50% de energía, luego comes y recuperas el 25%. Vuelves a entrenar y pierdes el 50%, entonces te quedas con un margen de 25%. Si tú haces un entrenamiento de 4 horas, pierdes 50 más 50, 100. Te quedas vacío, por lo que la recuperación es más lenta. Luego encima, otra de los inconvenientes es que si tú haces 2 horas y 2 horas, la intensidad es mayor, vas más rápido, haces más desnivel, las sensaciones son mejores. Si haces 4 horas, a partir de las 2 horas y media, 3, lo que te apetece es irte a casa, terminar y desaparecer. Entonces un poco ir jugando. En mi caso, por ejemplo, yo ya me conozco bastante bien, son muchos años. Entonces yo juego mucho con mis entrenamientos y necesito un entrenamiento rápido como los que decía Expósito de extensivo, pues me iba a una carrera. ¿Qué tengo que hacer? ¿Un rodaje a 3.45? Buscaba alguno de mis atletas que tenía que ir a 3.45, hoy lo hago contigo, de liebre. Y luego por lo mismo, entrenamientos con Quique Gallego, con Jimmy, o si no en las series en la montaña, hoy toca segmentos, subir a fuego, ya está, series. Bajamos andando, subimos a tope, esto es un poco ir jugando. De todos modos, Juanma, tu entrenamiento en los últimos años habría una barbaridad de las borradas que hacías. Claro. Hasta este año, por ejemplo, he metido mucha bicicleta. Lo de la bicicleta fue un poco porque es como todo. Tú puedes leer muchas veces libros sobre entrenamiento cruzado, pero si no lo pruebas, no sabes si te va bien o no te va bien. Yo, por ejemplo, llevaba ya varios triatletas, te das cuenta de que los triatletas, el último mundial o las olimpiadas, te das cuenta que te hacen el último 10.000 casi al mismo ritmo que los de la final de 10.000, y dices, algo tiene que pasar. Entonces justamente también aproveché para meter bici. Pero en principio la bici no la meto tanto como entrenamiento cruzado, la meto porque me gusta y porque me apetece, en principio. Sé que viene bien para el deporte, pero por ejemplo cuando son 2-3 meses antes de la prueba, la bici o la quito o hago muy poco. Si tú quieres correr, tienes que correr. Si quieres hacer bici, tienes que hacer bici.
Durante la temporada, pues para coger fondo pues viene mejor. Ahora, por ejemplo, esta semana, el martes 2 horas de bici por la mañana o 3, por la tarde series. El miércoles 3 horas de bici, por la tarde 2 horas de montaña. El jueves 2 horas o 3 de bici, por la tarde 1 hora de correr. Pues claro, al final, ese tipo de cosas, ahí he sumado en 4 días 15 horas de entrenamiento, pero no han sido 15 horas de correr. La bici prácticamente esta mañana he hecho 2 horas y te deja nuevo. Entonces, es una manera de acumular volumen, el metabolismo de las grasas y otra cosa, pero la bici, por ejemplo, la hago más como hobby. Si yo con la bici salgo con alguien, si no, pues sí que viene bien. Y luego la preparación, lo que te he dicho. Lo último para terminar, cualquier persona se puede preparar el Ultra Trail del Mont Blanc. A mí me salían una media a la semana de 80 kilómetros y unas 10, 11 horas. A la semana, o sea, contando bici, gimnasio, correr, lo que hiciera. 11 horas a la semana, 10. Hay gente que solo el fin de semana se mete ya 6 horas en entrenamiento, 7. O sea, al final están entrenando muchas más horas para obtener un rendimiento mucho peor. ¿Qué te pasa? Que llegas a la carrera fatigado, cansado, con bajo de los niveles de hierro y todo. Entonces, se trata muy bien de distribuir sobre todo las cargas de entrenamiento, las intensidades y jugar un poco pues con todo, pero no... Y eso que dice la gente de si haces un ultra de 170 tienes que hacer la mitad del desnivel, o si haces un ultra de 100 tienes que hacer mínimo 60, si haces un ultra de 120, 80, eso es mentira. Eso al final lo que más importa es el entrenamiento muscular. El entrenamiento muscular no entiende de kilómetros ni de horas. Tú tienes que entrenar el músculo para cuando lleve 15 horas puedas seguir corriendo. Lo puedes entrenar. Y luego el último ejemplo, tengo por ejemplo en la TDS un atleta mío este año quedó el 30 o 33. Él vive en Inglaterra. La montaña más alta que tenía eran 100 metros. O sea, 100 metros de montaña. Y quedó en la TDS, que es la más dura, con 7.500 metros positivos, el 30. Que no es necesario hacer, y sin hacer tiradas largas, mucho gimnasio, pues entrenamiento en cinta, subir y bajar una montaña, pero al final es y lo mismo entrenando 8 o 9 horas a la semana, sin hacer tiradas de 6, 7 y 8 horas. Entonces un poco, al final, saber entrenar, ahorrar energías y correr. Bueno, el que ganó uno de las pruebas del Mont Blanc entrenaba en un barco. Sí. Claro. Entonces, al final es la imaginación también. Al final es que es un poco eso, tú. Lo importante en el Mont Blanc al final es, tú tienes que entrenar la musculatura. Y la musculatura, lo que te digo, no entiende ni de horas, ni de kilómetros, etc. Hay 3 cosas claves que tienes que entrenar. Una es la fuerza para subir y el excéntrico para bajar. Que tú cuando bajes, el músculo no se rompa. Cuanto más tiempo puedas bajar sin que el músculo se rompa, más tiempo puedes correr. Pero a lo mejor no hace falta que corras 1 kilómetro. Simplemente haciendo gimnasio, otro de mis atletas, que lo conocéis los compañeros, Félix, es de Runners. Félix también se preparaba para TDS, pero este año justamente, por motivos familiares, por equipo, los entrenamientos de montaña que yo le mandaba, él no los hacía. Pero, o sea, él no lo hacía, pero yo lo sabía porque lo sigo en el Facebook, lo sigo en todo. Pues ¿qué hacía? Pues no hacer montaña, pues 3 días de gimnasio. Y al final, haciendo 3 días de gimnasio y haciendo un día de montaña cada 15 días, terminó la TDS y entre los 500 primeros, que para él está muy bien. Y cuando hablamos de la capacidad aeróbica, a ver, pero que tú no estoy diciendo que no entrenes, pero es que las capacidades, es lo que te digo, la capacidad aeróbica se entrena con un entrenamiento de unas 2 horas y cuarto. Más, llega un momento que, por ejemplo, lo de la supercompensación funciona de la siguiente manera. Tú entrenas, produces un desgaste y cuando recuperas al estado inicial más un poquito más. Entonces eso es la supercompensación, que es lo que te hace mejorar. Si tú entrenas, por ejemplo, en vez de 2 horas, entrenas 4, te bajas hasta aquí. Luego cuando recuperas hasta aquí. Pero si el nivel inicial es este, tú la supercompensación no la estás consiguiendo porque tendrías que recuperar hasta aquí. Si tú entrenas 4, en vez de descansar un día tendrías que descansar 2 o 3. ¿Qué pasa? Que la gente que hace largos, el martes ya está entrenando. Entonces no dejan tiempo a que se produzca la supercompensación. ¿Qué pasa? Tú empiezas aquí, entrenas y llegas aquí, recuperas aquí, vuelves a entrenar, bajas aquí. Y entonces al final es bajando. Tú lo que tienes que hacer es entrenas, bajas, recuperas, entrenas, recuperas, entrenas, recuperas. Ir cada vez hacia arriba. Pero si descansas más días, sigues haciendo largo. O sea, si tú descansas más días, sí que recuperas, pero el problema es que, por ejemplo, si tú haces un largo de 6 horas y necesitas 3 días o 4 para recuperar, y yo hago uno de 2 y el lunes estoy entrenando, el martes estoy entrenando y el miércoles estoy entrenando,
Tú has entrenado un día y has descansado 3 y yo he entrenado 4. ¿Quién va a mejorar más? ¿El que ha entrenado 4 o el que ha entrenado unos 6 horas? Ese tipo de descanso no se puede compensar, por ejemplo, en gimnasio haciendo pesas, o tendría que ser descanso. Es que, al final, cuando tú bajas tanto los niveles, si tú, por ejemplo, bajas los niveles de glucógeno o de hidratación, dices, no, yo he perdido 3 litros bebiendo, me bebo 4 y recupero. Las cosas no son así. O sea, el cuerpo, aunque tú pierdas 3 litros y te bebes 4, no recupera 4. O sea, no es el depósito de un coche, que lo tienes vacío y lo rellenas. Tarda un tiempo, pues tú a lo mejor vacías el depósito del coche, vas a la bolsera, lo tienes a tope y ya está. El cuerpo no funciona así. A lo mejor tú lo vacías, cuando comes recuperas un 20%. Vuelves a comer un 20%. Vuelves a comer un 20%. Entonces tú cuando bajas los depósitos tanto, necesitas 2, 3, 4 días para volver al nivel inicial. Que comas 800.000 calorías. Entonces, es un poco al final es ir jugando. Para ir cerrando, estos temas más enfocados al tema de entrenamiento los seguiremos tocando más adelante, con lo cual, más que nada por no salirnos de lo que es el contexto del Mont Blanc, ¿vale? Porque todo tenga que ver referencia, pero bueno, estamos fuera de tiempo, ¿vale? Si queréis, hacemos la última pregunta, o si no, nos tomamos aquí fuera algo. Yo quiero hacer una pregunta. Y seguimos preguntando. Si me permites. Y es que expusieras tu experiencia en las ultras hasta llegar a eso que es prácticamente el tope. ¿Cómo has ido escalonando? Porque tú venías del asfalto, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué ultras hayas ido haciendo y cómo lo has enfocado todo eso? Pues a ver, yo cuando acabé el año pasado, en febrero, en el Maratón de Sevilla me tuve que retirar y necesitaba hacer un cambio radical del asfalto y yo me quería ir a la montaña, que en realidad es lo que a mí me da la vida. Entonces, como decía antes, soy un poco ansias y ya me puse a hacer ultras a diestro. Era casi uno al mes. A ver, también tengo que decir que yo soy maestra, pero trabajo en un gimnasio y hago muchas horas de gimnasio. Hago mucho trabajo de fuerza y aparte hago mucha bici, mucha elíptica. Entonces, porque se lo puedes decir a otra persona, pero el fondo y la capacidad aeróbica, pues tienes esa base ahí. Luego, a raíz de saber que me había tocado que iba a ir a Mont Blanc, sí que es verdad que yo esta temporada la enfoqué de los largos, entre comillas, me fui cogiendo, pues hice GR, luego hice un ultra en Montnegre, era como cada mes un ultra, entre 80 y la CSP, que fueron 120. Y luego lo que utilicé bastante fue, porque me daba también un poco de respeto el tema de la altura, cómo entrenarlo. Pues yo tengo una furgoneta equipada con cama y tal, y desde junio por trabajo y tal, me podía ir el viernes por la noche para Benasque, bueno, dormía a mitad camino y así aprovechaba y entrenaba allí viernes, sábado, domingo, hacía la noche del domingo allí y volvía el lunes. Pero entrenaba, igual, no nada de pegarme fuego, pero por la mañana me iba, me daba un paseo, por la tarde otro, pero ya hacía 4 días allí en altura. Y creo que es una de las cosas que también, o sea, que no me ha hecho falta meter entrenamientos largos, como decía Juanma. Yo me iba allí y andaba para acumular también positivo y tal, y por el tema de la altura, yo creo que me ha ido bastante bien. Aparte, metí bastante bici desde mayo hasta ahora, y es que ayer lo comentaba con unos amigos, me decían, pero el más largo que has hecho para Mont Blanc, digo, si quito los ultras, estos que he hecho, creo que fue de 4 horas, o sea, tampoco me fue necesario y me fue muy bien, porque aparte de acabar bien, lo que realmente me ha sorprendido de mi experiencia en el Mont Blanc es que yo la carrera acabó el domingo, bueno, la madrugada del sábado al domingo, y yo el martes estaba ya pegando botes en el gimnasio dando clases. Ya me encontraba bien, o sea que mi enfoque fue también, pues eso, coger ultras, igual uno al mes es un poco excesivo, pero bueno, ahí vas tirándole un poco a los largos, y luego sí que subir a la montaña y andar. O sea, que la conclusión es que, o sea, si Juanma no hizo más de 40 kilómetros, sí, o sea, hiciste 2 maratones, que fue más... Sí, pero les hice 4 meses o 5 antes, casi. No, pero eso te digo, en contrapartida, Carmen María estaba haciendo un ultra
ultra al mes. Claro, pero es que Estábamos hablando de eso fue lo que me pasó a mí. con varias horas de gimnasio diarias. Pero a mí me pasó, por ejemplo, en 2014 fue ese mi año. Yo en 2014 hice 13 ultras. Uno por mes. El mensaje... Hice uno por mes y quedé en la TDS octavo, haciendo 17 horas. El año anterior quedé cuarto haciendo 15. Pero si tú hubieras empezado con lo que estás haciendo ahora, ¿tú crees que hubieras tenido los mismos resultados? ¿Cómo? A lo mejor toda tu base que has llevado durante todos estos años te han permitido relajarte este último. No, yo este año no me he relajado. O sea, yo... Claro, te has relajado, o sea, no has acumulado el... Es que eso, lo que yo entiendo, por ejemplo, es, para entender, lo más sencillo es, aparte del entrenamiento físico, hay una cosa que llamo como si fuera la barra de vida o de sufrimiento. Toda la gente tiene como una barra de sufrimiento. Cuando esa barra llega a cero, ya es cuando empiezan los abandonos. ¿Qué pasa? Si tú compites, esa barra va bajando. Yo llamo la barra de sufrimiento, esa barra baja. Si tú llegas a un ultra, que lo tienes que dar todo, o por ejemplo, en el caso de los top, que lo tienes que dar todo sí o sí, si esa barra no la tienes a tope, poco a poco vas bajando la intensidad. Puede que termines, pero tú no le vas a dar el 100%. Entonces, las carreras, sobre todo psicológicamente, desgastan. El primer año cuando hice la TDS, que quedé cuarto, yo ahí llegaba fresco, no tenía esa sensación de sufrir. Entonces, yo llegaba, corría, me dolían las piernas, me dolían los pies, pero yo corría. El segundo año, cuando quedé octavo, que hice 2 horas más, las sensaciones eran completamente diferentes. Yo llegaba, había sufrido anteriormente, me metí en una carrera de 17 horas con 90 kilómetros. O sea, tú imagínate, yo hice el GR en 9 horas, que son 90. Me metí la del Ultra Beldaneo, que son 90 kilómetros en 17 horas, con 7000 positivos. Pues ahí, esa carrera me dejó la barra de sufrimiento a cero. Pues yo cuando llegaba al UTMB y en momentos críticos que dices tengo que mantener la intensidad, yo ya no tenía fuerza psicológica para esa intensidad mantenerla, porque yo por ejemplo en el Mont Blanc, si estuve 24 horas 40, 23 fueron de sufrimiento. Sufrimiento entre comillas, o sea, yo no disfruté, o sea, yo corría porque tenía que correr, pero yo no voy ni disfrutando, ni viendo el paisaje, yo voy mirando piedras y pensando donde no me duele, pero me dolía la tripa, corría, me dolía no sé qué, corría, no sé qué, corría. El objetivo era correr y llegar. Si te dolía, pues te aguantabas. Ya está. Ya, pero... No tenía la sensación esa de disfrutar. Fueron 24 horas 40, 23, un poco de sufrimiento. Vas bien. Hay momentos a lo mejor en los que te olvidas, pero hasta cuando ibas andando rápido, las sensaciones no son buenas. Algo te molesta, algo te duele, algo te tiras. Te das cuenta de que ese no es tu ritmo de paseo. Vas forzado. Entonces, si tú tienes que estar 23 horas, 24 sufriendo, o llegas psicológicamente muy fuerte o no terminas. Entonces, ¿qué pasó? Para que te hagas una idea, de los 70 favoritos, de los 100 favoritos, 70 se retiraron. Y una de las cosas que se dijo en el Mont Blanc es que los españoles, por ejemplo, muchos llegaron saturados de carreras. En cambio, el francés el que ha ganado 2 veces el UTMB, no sé qué, muchos hacen 2, 3 ultras al año. Es que esto ha sido un poco enfermedad. Antes tú hacías una maratón de asfalto al año o 2. Pero luego no sé qué, pero es que ahora la gente se mete los ultras como si fueran carreras de 5 kilómetros. O ahora haces una carrera de 20, o si es que está de 40, pues mejor, o si no, la de 80. Entonces, la gente hace demasiadas carreras. Muchas veces, aparte de no estar preparado, psicológicamente les falla la cabeza, porque llegan fatigados. Entonces, hay que llegar, aunque un objetivo importante, tienes que llegar fresco. Como se hacía hace 10 años, tú hacías la maratón y no competías todas las semanas un 10.000. O sea, competías la maratón 2 o 3 semanas antes, la media, y eran 2 meses de entrenamiento. Ahora la preparación son 2 meses con 7 carreras del circuito de Divina Pastora, 2 de Diputación, 3 medias, 6 10K. Entonces al final dices, ya no entrenas, llegas sufriendo. O sea, no es lo mismo hacer un entrenamiento a ritmo vivo que hacerte una carrera. Entonces al final es un poco el concepto que ha cambiado. Entonces tienes que hacer adaptarlo. Yo es que mi experiencia es diferente, porque yo sí que me planteo el hacer bueno, me salió más o menos un ultra al mes, pero yo no voy a darlo todo. No, a ver, no, intento no llevar mi cuerpo tan al límite. A ver, hablamos de niveles diferentes. Yo a Mont Blanc, es como os he dicho antes, mi objetivo era acabar, aunque hubiesen sido 46 horas, pero era mi objetivo. Y este año yo planteo esos ultras para preparar Mont Blanc, pero no los planteo de voy a ir a muerte. Intento ir a sensaciones y... Sí, luego también
yo creo que el no vaciar esa barra que habla Juanma también, o sea, es importante, claro, si yo en todos esos ultras hubiera ido ahí sufriendo desde el primer kilómetro, no llego a Mont Blanc ni de coña. Entonces, pienso que también son formas diferentes de ver la carrera. Yo en Mont Blanc, sinceramente, menos esos 2 ratos, yo lo disfruté muchísimo. Tampoco iba jiji, jaja, ¿no? Pero la verdad es que lo disfruté, es que disfruté cada metro de carrera, pero porque mi objetivo y mi finalidad era otro. Luego quedé bien, pues mejor aún, ¿no? Pero mi objetivo era disfrutar la carrera y acabar bien en la medida de lo posible. Y para cerrar, estamos hablando de sufrimiento y demás, pero ¿cuál sería la imagen que siempre vais a recordar? Una imagen positiva del Mont Blanc. ¿Con qué recuerdo os vais a quedar dentro de 10 años? Echaréis la vista mirada atrás y diréis, joder, en el 2015... Pues yo tengo, del Mont Blanc tengo 2 momentos. Uno, la meta, que agarré, vinieron mis padres y mi tía, y los agarré y dije, para adentro conmigo, que mi madre, la pobre, casi se cae. Y luego sí que tuve un momento que pensaba, por favor, que no se acabe, que no se acabe. Era el amanecer. A mí me pilló justo antes de llegar a Courmayeur, que era el kilómetro 77, y estaba viendo todo lo que era la montaña, naranja. Y además era la zona por la que se corría, que era bastante fácil. No sé, la sensación esa de estar en tu sueño, porque para mí, hace unos años a mí me hablaban de Mont Blanc y yo esto lo veía imposible. Y ver esas imágenes, si te gusta la montaña, o sea, es que era la montaña totalmente naranja. Y decir, iba pensando, que no se acabe, que no se acabe, que no se acabe. Esos 2 momentos, la verdad es que no se me olvidan, ¿eh? ¿Y tú, cómo? Pues yo creo que, bueno, todos los Mont Blanc que he hecho, sobre todo, bueno, desde la salida, que salió un poco improvisado, y luego pues lo de la meta, eso me gustó mucho, ya lo había hecho otros años, pero claro, lo de volver a chocar las manos y todo no es lo mismo cuando llegas a las 10 de la noche que llegas a las 5. Entonces, pues de todas maneras yo espero, porque mi objetivo era el top 10, no el top 15. Entonces, si no es este año, al siguiente, al siguiente. Tengo 30 años para conseguir el objetivo de estar en el top 10 del Mont Blanc. Entonces yo espero que el momento sea cuando consiga el top 10. Soy muy cabezón, el año que viene... La ventaja que tengo es que prácticamente tengo ya todos los años la plaza asegurada, porque por los puntos de la ida, entonces voy a ir el que viene, el siguiente, ya cuando consiga el top 10, espero que esa sea la imagen. Es simplemente un reto que te has propuesto. Yo sabía que el primer año iba a ser muy difícil quedar entre los 10, experiencia era el primer ultra de 170 y todo, pero si no el que viene o el siguiente, entonces yo espero que sea un poco la imagen que sea esa, cuando ya consiga en principio el objetivo. Bueno, agradeceros la visita, tanto a Carmen como a Juanma. Jaime y yo inauguramos para todos vosotros el Spike Corremont, y lo que sí que nos gustaría es que cuando nosotros pues, colguemos pues, en las redes sociales o en otros sitios las entrevistas que hemos tenido, las presentaciones, que nos vayáis también dando sugerencias, lo que os gusta, lo que no, para tener un feedback. Estamos abiertos a todo tipo de sugerencias. Que tener una especie de buzón para las sugerencias. Vamos a tratar temas de experiencia de corredores, intentaremos traer a corredores, intentaremos tratar temas de nutrición, temas de lesiones, temas de salud, es decir, todos los temas que os parezcan interesantes también estamos abiertos a vuestras opiniones, a vuestras sugerencias, y que esta va a ser la dinámica. Cada X tiempo con cierta periodicidad intentaremos organizar una reunión, una charla, y charlas muy abiertas. Si alguien quiere ver el material que hemos usado, que se acerque y que lo mire también. Pero eso, en principio... Oye, ¿hacemos una foto todos allá? Sí. Oye, pues agradecer a la presencia de todos, sobre todo de vosotros dos, para la jabón.